Hermanos amados, el Abba les bendiga mucho. Quiero hablarles sobre un pequeño rebaño, un remanente de Israel. La palabra remanente significa residuo, resto, sobrante, lo que quedó. Si usted busca el significado, es lo que queda o se reserva para algo. Si tú te comes un plato de comida y te llenas, lo que dejas es lo que sobró, el residuo. A lo mejor tú dices, ok, esto me lo comeré más tarde, para que me entienda. Ahora, yo veo que cada día este rebaño se hace más pequeño. Y cuando hablo de este rebaño, me refiero a los que hemos entendido que somos de las tribus de Israel. No los que entienden que son Efraín o los que entienden que son Israel, porque es diferente. Los que han entendido que son tribu de Israel, que es diferente, ¿no? Ahora, hoy estoy mirando que muchos que empezaron bien terminan mal. Y es normal. Esto pasaría en la apostasía que estamos mirando. Y que cada día somos menos de los que fielmente estamos agarrados de Yeshua. Y cuando hablo esto, no solamente me refiero a nosotros como tribu, pero también hay cristianos que son fieles y se han agarrado de Jesús y tampoco lo han soltado ante tantas cosas que se están viendo hoy. Y yo le preguntaba al Padre y que me explicara lo del remanente de Israel. Porque si remanente es algo pequeño, ¿cómo es que en el capítulo 7 de Apocalipsis habla de una multitud incontable? O sea, ¿cómo es que es un remanente y son incontables? Y me imagino que quizá usted se ha hecho esa pregunta. Entonces yo le decía al Padre que me dijera, y él me contestó. Y le voy a tratar de explicar y espero que me entienda, pero vamos a ir a la Escritura para que leamos. En Oseas, donde nos habla de lo que pasó con Israel y la división, donde él hace cesar el reino de la casa de Israel y se divide, dice en el verso 10 que con todo lo que iba a acontecer, o sea, con todo esto que pasaría en un futuro, el número de los hijos de Israel sería como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y luego dice, y se congregarán, como una congregación, como un pueblo, los hijos de Judá y los hijos de Israel. La clave de todo esto para entenderlo es en hijo. Seréis llamados hijos del Elohim viviente, hijos de Judá, hijos de Israel. Y nombrarán un solo jefe, subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Subirán, es que subimos a Jerusalén, y Jezreel, ¿verdad? Nos está hablando de esa, que será fructífero, que será mucho, que será de mucha bendición. Y ese jefe pues es el Aleph, que es Yeshua. Entonces, ahora bien, ¿cómo es que aquí dice que no se pueden contar ni medir? Y si nos vamos al libro de Revelaciones, vemos ahí una multitud que no se puede medir ni contar. Pero también allí vemos a un remanente pequeño que se cuenta. Se cuenta al punto que se dice que son 12,000 de cada tribu. Independientemente de que el número sea literal o no, es un número que se cuenta. Uno se cuenta y otro no se cuenta porque son demasiados. Y esa es lo que vemos en el capítulo 7. Ahora, en el capítulo 14 en el 7 vemos que son sellados porque son siervos. Y en el 14 vemos que ellos tienen a un pastor al cual siguen por donde quiera que va y que no están contaminados con doctrinas, congregaciones e iglesia. Pero no son muchos. Y hoy en día vemos que cada día somos menos lo que
estamos ahí buscando, soportando y queremos quedarnos aquí en la verdad, y que hemos tenido que salir de las iglesias, quejilá, congregaciones, porque lo sabemos, que lo que se está haciendo nos desagrada y nos soportamos. Y hay algunos que todavía están allí que deben salir. Deben salir porque en el momento que salgan de allí es el momento que entran a buscar al pastor, al verdadero, a Yeshua, quien lo va a guiar a toda verdad y lo va a ungir con el propósito para el cual tú naciste. Y que no debemos perder el tiempo, porque es necesario que cada uno de nosotros hagamos el trabajo que hemos sido llamados a hacer. Somos esa voz que clama en el desierto, como Juan. Juan no estaba en la sinagoga, Juan no estaba en el templo, estaba en el desierto. ¿Acaso era malo Juan? ¿Acaso no se estaba sometiendo a la autoridad de su tiempo? Juan era de los hijos de Aarón. Él podía estar como el sumo sacerdote, pero él se salió del sistema. Y estamos viviendo en unos tiempos muy similares a los tiempos de Juan. Y somos esa voz que clama en el desierto. Estamos enderezando el camino. Elohim no necesita una multitud. Él solamente necesita corazones dispuestos, los pocos. Y Él nos está llamando. Bienaventurado aquel que responde y deja que Él le enseñe. Tenemos que salir de todo sistema, de todo mesianismo, raíz hebrea, de todo, dejar que sea Yeshua que nos guíe. El camino lo están difamando, desviando, y la gente cuando pone sus ojos en el rabino, en el líder, en el pastor, terminan desviándose. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Yeshua, nadie te desvía. Aunque tú escuches una cosa que esté errada, tú sabes que esté errada, pero no des oído a nada que sea en contra de las escrituras, y mucho menos decir amén. No, al contrario, tenemos que hablar con la verdad y ponernos del lado de la justicia, porque para eso hemos sido nosotros llamados. Entonces, ¿cómo es que aquí en Oseas dice que seremos como la arena del mar? ¿Y cómo es que luego dice que solamente somos un remanente? Entonces yo le estaba preguntando a Lava que me explicara eso. ¿Cómo es que somos un remanente? Y eso lo vamos a buscar en Isaías, en el capítulo 10. Este capítulo 10, que yo lo había explicado anteriormente, nos habla del anticristo. Y que él entrega, pues, la vara del castigo. No lo voy a leer completo, pero bueno, ahí dice: Asiria, vara y báculo de mi furor, y yo en su mano he puesto mi ira. Y bueno, y habla del orgullo y cómo él encontró las naciones y nadie pudo hacer nada, porque cuando se le da la autoridad, él va a actuar. En este capítulo también nos habla de que ese asirio o ese antimesías, haciendo una referencia, es una hacha en la mano del Abba, pero que él le pregunta: ¿se va a gloriar el hacha contra yo, que la uso para cortar? Porque él va a cortar y talar. Recuerden, el hacha está en la raíz de los árboles y todo rama que no dé fruto será cortada. Entonces, luego dice en el verso 17: y la luz de Israel. ¿Quién es la luz de Israel? Yeshua es la luz. Yo soy la luz del mundo. La luz, Yeshua, será por fuego y su santo por llama. Él es fuego purificador, fuego precede delante de él, los juicios son por fuego, el fuego que purifica, el fuego que destruye. O sea, no puede caber la menor duda que está hablando del tiempo del fin. Y dice que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. ¿Y quiénes son los cardos y los espinos? Pues los impíos. Y dice que lo consumirá totalmente alma y cuerpo. Alma y cuerpo. O sea, no le teman al hombre, témanle a Elohim, que puede destruir alma y cuerpo. Destruir. Mire, verso 18, la gloria de su bosque. Y fíjense, pone como un bosque, como si fueran árboles talados, cortados y quemados de su campo fértil, consumirá totalmente alma y cuerpo. Y vendrá a ser como abanderado en derrota. O sea, esos que salieron a la guerra, que venían con su bandera, que iban a luchar y terminaron derrotados y en ruina. Entonces luego dice en el verso 20, para que ubique esto en el final de los tiempos:
Acontecerá en aquel tiempo. Esa palabra, siempre que dice acontecerá en aquel tiempo, se refiere al tiempo del fin. Que los que hayan quedado de Israel. ¿Qué es quedado? Parte de algo que quedó, remanente. Pero aquí te lo confirma. Dice, los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en verdad en Elohim, el Santo de Israel. Verso 21, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Entonces, aunque Israel sea como la arena, solamente un remanente de Israel va a volver a él por misericordia. Ahí entendemos, que muchas veces no entendemos, por qué una persona como yo, que no tenía estudio, que no tenía yo no tenía nada, ni siquiera era parte, yo nunca he sido parte ni siquiera de un liderazgo en ninguna congregación. Y no es porque yo soy nueva, era nueva en el cristianismo, no, para nada. Desde los 11 años, yo tengo 51, 40, en congregaciones cristianas de todo tipo. Bueno, de todo tipo, que sean cristianas, bautistas. O sea, yo nunca he ido a ninguna otra como adventista o mormona o nada de eso, o ninguna cosa rara tampoco. El punto es, nunca me hicieron parte de nada. Siempre había un rechazo hacia mí y de mí había también siempre un rechazo hacia ellos. Pero como yo no conocía otra cosa, yo siempre me quedaba ahí tratando de encajar. Pero no encajaba. Y no era por mí. El Abba permitía que ellos me rechazaran a mí. Y yo siempre quería ayudar, siempre quería participar, siempre quería hacer preguntas. Entonces, hemos sido separados desde antes de nacer. Y Él nos llamó ahora porque ya el tiempo se acerca. Porque ya Yeshua dice que Él está retenido hasta la restauración de todas las cosas. Y Él está restaurando a este remanente con un propósito. Remanente no es una multitud. Remanente es un resto, un residuo, un sobrante, algo que quedó de muchos. Entonces, fíjese, luego dice en el verso 23, bueno, el verso 22 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada, o sea, lo que ya está profetizado, rebosará justicia. Entonces, ¿qué es rebosar justicia? De que Yeshua trae justicia y va a rebosar y va a haber paz. Cuando Él haga justicia habrá paz, prosperidad y traerá su reino. Y dice que hay una consumación ya determinada en medio de la tierra. Y dice en el verso 25, más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Entonces aquí está hablando de el tiempo del fin, que hay un remanente que se salva. Pero ahí está. Pero sin embargo, en Apocalipsis 7 vemos una multitud. Pero también vemos un remanente. Ahora, ¿dónde está la multitud? Porque lo que quiero que entiendan que una cosa es ser remanente de Israel, remanente de las tribus, literal y física, y otra cosa es ser hijos de Israel. Todos somos hijos de la promesa, todos somos de Israel, pero no todos somos las tribus. Esa es la diferencia. Y lo vamos a ver. Ahora, quiero que vayamos, para poder comprender esto, vamos a Génesis capítulo 48, porque aquí te lo va a ir explicando y quiero que me lo entienda, póngale atención. Dice en el verso 1, sucedió, en adelante le voy a leer, no lo voy a leer todo, lo voy a ir saltando, pero usted lo puede leer completo. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. ¿Cuál era el padre de José? Jacob. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, que le nacieron en Egipto, con una mujer egipcia, gentil.
Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: "He aquí tu hijo José viene a ti". Entonces se esforzó Israel. Entonces miren, verso 2, Jacob es el mismo Israel. Y esto es importante. Y se sentó sobre la cama y dijo a José: "El Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua". Aquí, cuando él dice que el Abba lo iba a bendecir, aquí va a cumplir la promesa de Abraham también, la de Isaac y ahora la de Jacob. Y le está ahora, cuando le trae a Efraín, en Efraín se va a cumplir esta multiplicación incontable, esta estirpe de naciones. Entonces, le dice: ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti, dice: míos son. Ahí está la palabra. Son míos, son de Israel. Dice: como Rubén y Simeón serán míos. Él los adopta como tribu, como sus hijos. Por eso se le llama los hijos de Israel. Efraín son los hijos de Israel, pero también las tribus son los hijos de Israel. Son hijos del mismo Israel. Solo que aquí hay una diferencia. Hay un remanente y hay una multitud multiplicada de naciones a través de esta promesa que se le da por medio de Efraín. Cuando la Escritura nos habla de hijos de Israel, nos está hablando realmente de Efraín. En el caso, o sea, somos todos hijos de Israel, pero así como cuando vamos a la Escritura y vemos que Jacob o Efraín o Israel y Judá como que se parecen, como que son diferentes, al final son lo mismo, pero son diferentes, porque no era lo mismo los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, a estos hijos que nacieron en Egipto, que son los hijos de José y que nacieron de una mujer egipcia. No es lo mismo, pero él lo adopta como hijos. Entonces, para poder entender la multitud que vemos hoy, que no son como nosotros, aunque somos hijos de Israel, hijos de Elohim, ustedes serán llamados hijos del Elohim viviente, y serán muchos, incontables. Hoy en día en la separación hay propósitos diferentes. Entonces, Él nos separa a nosotros con un propósito. Y muchas veces queremos tratar de encajar con Efraín. Y no podemos. No podemos porque somos diferentes por el llamado que tenemos. O sea, no es lo mismo en un hospital el doctor que opera que la enfermera. No es lo mismo. Cada cual tiene que hacer su función. Al final trabajan para el mismo hospital. O sea, al final tienen una función. Entonces, en el verso 19 es donde él le dice que Efraín será engrandecido y que dice que de la descendencia de él, se va a formar la multitud de naciones, la plenitud de los gentiles, la multitud de gentiles. Entonces, él los toma a ellos como su hijo. Ahora, entendiendo esto, ahora vamos a entender que los gentiles son los hijos de Israel y que el remanente son las tribus que son contadas por misericordia, por una promesa. Y ya entendemos el por qué gente insignificante, como yo, como los que están aquí sin estudio y sin nada, Él se nos reveló, que si nos dio sueño, que si nos reveló la palabra, ¿cómo es que yo puedo entender las escrituras de repente? Entonces somos sacados fuera, llenos de la revelación de Él, el espíritu de la profecía, para entender los tiempos, para entender la palabra, para poder nosotros ser esa voz que clama en el desierto y que estemos llamando como una luz encendida, como lo fue Juan en su tiempo, antes de la venida de Yeshua. Él preparó el camino, eso hacemos nosotros, preparamos el camino. Y a la vez estamos restaurando a ese remanente
que eso es lo que hacemos. O sea, yo estoy aquí en este canal restaurando este remanente y aclarándole a ustedes, porque yo me hacía la misma pregunta. Yo decía, pero no entiendo, o sea, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué tú no quisiste que yo me congregara en una congregación que hay aquí, que tiene muchos miembros, y yo fui, me gustó? ¿Por qué tú no quieres que me congregue ahí? O sea, todas esas preguntas que nos surgen, ¿por qué no encajamos? ¿Por qué sentimos que no deberíamos estar donde estamos? Y que Él nos dice, no, vete a tu casa y ponte allí a estudiar, pero sin embargo la gente viene y te dice, no, es que te tienes que congregar. Pero tú sientes internamente que no lo debes hacer y pareciera contrario y que tú estás caminando contra la corriente del mundo, porque todavía Efraín, la multitud de las naciones, llámese todo lo que usted ve hoy, que están en rituales, que están en religión, están planificando para este mundo. Y usted dice, pero ¿cómo es que no entienden? No tienen profecía, no entienden los tiempos. ¿Por qué no lo entienden? Si tienen la Torá, si hablan, si guardan el Shabbat, ¿por qué ellos no entienden? Y después vemos a los otros que son cristianos, que sí entienden los tiempos, pero que se van en un arrebatamiento. Y entonces tú te sientes como si tú fueras, yo no sé, una hormiguita en el medio de todos. Y como que tú dices, ay no, mejor que me encierro en mi habitación y aquí no salgo porque no sé ni para dónde coger. Entonces te encuentras con un canal así como el mío y dices, wow, pero espérate, Karina piensa igual que yo. ¿Pero será que estamos mal porque somos los pocos? No, hermanos, ese es el punto. No estamos mal. Es así. Y esto es lo que el Padre me está aclarando, porque yo le pregunté, pero ¿cómo es que somos como la arena del mar y también somos algo que quedó? No entiendo esa parte. ¿Cómo es que somos pocos y también somos muchos? Porque los pocos son las 12 tribus y los muchos son los hijos de Israel, que también son adoptados como hijos de Israel, que llevan su nombre. Dice que su nombre es perpetuado en ellos de una manera muy hermosa, lo dice Jacob. Se lo voy a leer. Está en el verso 15, capítulo 48. Y bendijo José diciendo, el Elohim, pero fíjese, él tiene la mano sobre Efraín, sobre la cabeza de Efraín. Y dice, Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel, ahí está hablando de Yeshua, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y le da la bendición y lo recibe y le da apellido, estirpe, apellido de Israel. Pero recuerden que Efraín se lleva a las tribus, a las 10 tribus. Entonces eso es como que, bueno, mi tío Efraín me llevó y allí me malcrió, me contaminó. Y luego mi mamá me manda a buscar, o mi papá me dice, no, ven, esta es tu casa, y yo me voy para mi casa y me alejo de mi tío que me estaba contaminando. O sea, yo me estaba contaminando en una iglesia y el Padre me manda a llamar. Me manda a llamar y me manda a salir para limpiarme. Y entonces, por eso entendemos este verso que está en Oseas capítulo 5, verso 9. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Él me muestra la verdad y me restaura a mí. Y cuando yo salgo de Efraín, de mi tío, de la casa, de allá, de donde yo estaba, la iglesia, wow, me doy cuenta de lo contaminada que yo estaba porque Él me hizo conocer la verdad. ¿Ven? Y eso está por todas las escrituras. Ahora, quiero que vayamos para que entendamos lo de los hijos de Israel. En Isaías capítulo 49 dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Está hablando de Yeshua, el siervo escogido. Luego en el verso 5 dice, ahora pues, dice Yahweh, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Ahora, dice aquí que él, Yeshua, va a hacer volver a él, a Jacob. ¿Y quién es Jacob? Aquí, pues Israel, o sea, congregar a Israel.
En el verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, que estaban caídas, y para que restaures el remanente de Israel. Ahora, fíjese que ahora dice también. Cuando dice la palabra también, lo que está diciendo es que esto es algo diferente. O sea, además, no solo eso, además, también quiero esto. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, una cosa es restaurar el remanente de Israel, porque el remanente es poca gente. Y otra cosa es ser luz de las naciones. Yeshua es la luz del mundo, de las naciones. Entonces, esa luz de las naciones es Efraín. Y Efraín son los hijos de Israel, porque los adoptó como hijos. Dijo, míos son. Míos son. Entonces, cuando la Escritura habla hijos de Israel, o sea, se refiere a todos, pero en lo que se refiere a la gran multitud de naciones, se está refiriendo a Efraín. Y luego, pues, nos une como un solo pueblo. Por eso dice Ezequiel, vamos a ver, Ezequiel, capítulo 37, verso 16, dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. ¿Por qué no dice aquí, toma a Judá y toma a José, el palo de Efraín, y únelos? ¿Por qué aquí dice Judá, los hijos de Israel, sus compañeros que están con Judá, y luego José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros? Y luego repite de nuevo, verso 19, así ha dicho Yahweh, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y lo pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Fíjese, Efraín, multitud, tribus de Israel, el remanente, y la cosecha de Judá. O sea, fíjese cómo primero están separados. Bueno, hay unos que están con Judá y otros que están con Efraín. Yo lo voy a levantar, yo le voy a congregar, pero yo también voy a hacer luz a las naciones y luego serán uno en mi mano. Y aquí en el verso 21 dice, he aquí yo tomo a los hijos de Israel. Aquí está hablando de naciones, de todos los hijos de Israel, de todo, en el mundo entero, que están entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey a todos ellos será por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces, es como que el reino se divide en dos, quedan los judíos y queda Efraín, pero Efraín se llevó a Israel. Luego, de ese remanente que salió, que es las tribus que se fue con Efraín, él saca un sobrante, un restante, por misericordia de ellos. Lo saca para limpiarlo, para restaurarlo. No hay mancha, no se contaminaron con mujeres, que es iglesias, y eso es lo que vemos en Apocalipsis 14. Te separa, te pone solo, te aísla, te enseña. Entonces, pero él tiene una promesa de multiplicar la descendencia de la promesa, Abraham, Isaac y Jacob, que vendría a formarse por medio de Efraín. Y por eso vemos esa multitud incontable de toda raza, lengua y nación, que es Efraín, que son las iglesias hoy, que hay de todo ahí adentro, que son hijos de Israel porque los adopta como hijos, que vemos en Apocalipsis 7. Y vemos aquí que al final todos me serán un solo pueblo y un solo rey, que fue lo mismo que leímos en Oseas capítulo 1. O sea, de ser multitud, gentil, naciones, él saca de allí. Primero saca este remanente y lo limpia con un propósito del final de los tiempos. Y somos nosotros los que milagrosamente el Padre nos ha revelado esto de una manera muy diferente a la mayoría. Si bien lo que es el mesianismo y raíz hebrea entienden Efraín muy bien, entienden que la palabra, la Torá no se ha abolido, ni la ley, tienen esa luz
igual que los cristianos tienen la luz de Jesús, tienen la luz de la palabra, tienen, están ahí agarrados de lo que han creído. Sin embargo, nosotros somos diferentes. Tenemos un cántico que solamente nosotros lo podemos entender, una profecía que Él nos ha dado, que la podemos entender. Somos un remanente, somos un residuo. De muchos, somos pocos y hemos permanecido. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hemos sido llamados en esta última hora por misericordia, por una promesa. Pero el cumplimiento está en las naciones. Ellos son muchos. Y eso, por eso entendemos, cuando vemos estos mensajes de cristianos, que hay miles y miles y miles, o de raíces hebreas, o de mesiánicos, que son miles, que están conociendo el nombre, que están conociendo el Shabbat, y son muchos. Y al final se van a restaurar a la verdad y a la Torah y a la ley, porque dice que en el reino del Mesías, lo dice clarísimo, dice que saldrá la ley de allí y con esa ley se va a gobernar y se guardará el Shabbat, se guardará. Ahí está, en Isaías 66, de día de reposo en día de reposo, fiesta de Sukkot, de tabernáculo, Zacarías 14, en Miqueas, en Isaías nos habla de que la ley será esa ley de justicia con la que se gobernará el reino de Yeshua. Entonces todo aquel que desecha la ley, Él lo va a desechar. Pero estamos en este proceso, hay mucha confusión, hay mucha Babilonia en el medio, hay un remanente que Él está poniendo la verdad en su boca porque alguien tiene que hablar la verdad y Él no necesita mucho. Él no necesita, recuerden que Él no busca multitudes. Él busca los pocos que sean fieles. Como los 300 de Gedeón, Él va a glorificarse Él porque es Él que lo va a hacer. Nosotros simplemente llevamos la verdad, somos pocos y peor, porque entonces también somos desechados y rechazados siendo los pocos. Pero este es el tiempo, aquí hay una batalla espiritual que se está librando en este momento. Y si nosotros no entendemos nuestro llamado y nos ponemos en la brecha, entonces no vamos a estar sirviendo a Elohim con el llamado que Él nos está haciendo. Él nos ha llamado a estar aquí en oración, llevando el mensaje, llevando la palabra, porque somos los pocos. Pero somos los que estamos hablando desde el desierto y que estamos orando desde el desierto. En Isaías 49, le voy a leer en la otra versión, como dice en el verso 5 y 6. Y ahora habla Adonai, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Adón me ha honrado y mi Elohim me ha dado fuerza. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Ahí está hablando de Jacob, de las tribus. Harás algo más. Yo te haré luz para los gentiles. O sea, tráeme a los gentiles también. Tráeme a Efraín, multitud de gentiles. Hijos de Israel son. Los adoptó Israel, que es Jacob. Lo leímos en el capítulo 48. Esos son míos. Igual que las tribus, son míos y lo adopta como sus hijos. Pero nosotros pertenecemos al residuo por misericordia, al remanente. Y Él nos está guiando con un propósito. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir antes de partir de esta tierra. Y lo tenemos que hacer. No podemos dormirnos. Si tú entiendes este mensaje, porque tú eres ese remanente. No es que somos mejores, ni somos especiales, que Él nos está llamando. Como llamó a Jeremías y le dijo, Jeremías, ve, ay, que soy muy niño. Jeremías, ve, si no te voy a quebrantar delante de ellos. Es un llamado que no nos podemos resistir, que tenemos que hacerlo porque sí o porque sí, para no terminar como Jonás. O es sí, o es sí. No demos más vuelta. Si tú estás entendiendo este mensaje y el Abba está hablando a tu corazón, salte de todo donde tú estás y empieza y dime, ¿para qué soy útil? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado? Miren, hermanos, yo lo he dicho antes, yo le pregunté un día al Padre de todo corazón, ¿cuál es mi llamado? Y ahí comenzó
mi travesía. Ahí mismo comenzó todo. Todo se removió a mi alrededor, pero yo permanecí ahí fiel. Y empecé a hacerle promesas. Te quiero conocer, voy a madrugar. Y él empezó a manifestarse en mi vida y a enseñarme. Y yo quiero más de esto, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y mire por dónde voy, y quiero más. Todos los días le digo, quiero más, enséñame. Enséñame, muéstrame más de Yeshua, enséñame. Porque dice que Él enseñará a todos. Que la unción que Él ha puesto en nosotros nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas. Él nos enseña a nosotros. Yo no soy su maestra, ni soy su pastora, ni nada. Yo lo único que soy es portavoz del mensaje. Yo le doy el mensaje a usted para que se presente delante de su jefe. El jefe suyo, vaya donde él. Ese jefe le está esperando para decirle lo que usted tiene que hacer. Entonces yo fui donde mi jefe, dime, ¿para qué soy útil? ¿Qué tú quieres que haga? Y él me mandó. Primero me dijo, vete a Santo Domingo, después me dijo, vete a Israel, después me dijo, hazte un canal, después me dijo, hazte un libro, hazte esto, y yo estoy ahí haciendo todo lo que él me dice. Y siempre le digo, dime lo que tú quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. No hay nada más hermoso que estar en los planes de Elohim, haciendo lo que él te pida que hagas. Que fallamos, que tenemos cosas que cambiar, que está bien, es que estamos en un proceso de limpieza y de purificación, pero haciendo el trabajo es que nosotros vamos edificándonos y edificando a otros. Entonces ahí es que vamos creciendo, y a medida que vamos creciendo vamos eliminando todas las cosas feas, malas que tenemos, y vamos cambiando. No rechaces el llamado, no lo rechaces, tómalo, porque este mundo, con todo lo que ves, va a perecer, y a través de nosotros Él quiere hacer grandes cosas, y una de ellas es traer esa multitud de toda raza, lengua y nación. Él se va a glorificar en los pocos. Tú acepta el llamado y Él va a hacer grandes cosas contigo, grandes cosas, porque es Él que las hace. Nosotros somos solamente instrumentos para la gloria de Él. Amén. El Eterno te bendiga.